Que hay que valorar lo que tenemos en nuestro país. Yo creo que es algo importante después de haber vivido en un lugar que por ahí carece de estos o tiene más necesidades, perdón, y de un simple vaso de agua. Y después valorar nuestra familia, que cuando uno se va, está por un largo periodo fuera de casa, por ahí se siente mucho la necesidad, no solamente nuestra, seguramente de lo que quedan también. Y después, bueno, que capaz uno, más que nada los jóvenes, los que ingresan recién, que no dimensionan capaz el trabajo que van a hacer, que es bastante importante, que capaz no lo sienten, no lo vean en ese momento, pero cuando están allá y dan su pequeño, una simple guardia en un puesto, custodiando tal lugar, apoyando tal actividad que tenga que ver Naciones Unidas, que esté realizando Naciones Unidas, que nos toque hacer, sirve para un tercero, y eso creo que en definitiva como llena mucho como persona a uno, y después da una satisfacción bastante grande. Y que es bueno para la gente interactuar con otros países también, otras personas de otros países, y enriquecedora, y conocer esto que a mí me pasó, que conocer una nueva cultura, no solamente de Haití, sino de otros países, que la verdad que, bueno, hace gratificante esta carrera. En el caso yo elegí la Armada Argentina, como así seguramente lo hace el Ejército, Fuerza Aérea. Seguro que es gratificante para uno y a largo plazo. Buenos días, estamos para Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz, con el suboficial segundo de Infantería de Marina, Abel Enrique Tolay. Un gusto, un honor tenerlo en este programa desde Brasil, desde el Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil, Sergio Vieira Di Melo. ¿Cómo estás, Abel? Un gusto tenerte de nuevo en el programa. Buenos días, Alejandra. Un placer es mío. Gracias por la invitación. Y muy bien acá en la actividad normal en el centro. Vos estás en Brasil como oficial instructor. ¿Cuál es tu actividad? Sí, bien. Como suboficial instructor de intercambio, ¿no? Sí, estamos como para colaborar, digamos, en las instrucciones que dicte este curso, y aportar en base a la experiencia que tiene uno en las misiones de paz, o que ha tenido, digamos, y de alguna forma, bueno, colaborar con eso, ¿no? Con la experiencia, y cumplir con las instrucciones que se nos impone, en los cursos que se dictan. Claro, has estado en el 2006 en Haití y en el 2010 también, justo cuando fue el terremoto de ese país, donde las fuerzas argentinas fueron a través del mandato de Naciones Unidas para colaborar después de esa terrible catástrofe. ¿Querés contarnos un poquito sobre tu experiencia allí? ¿Qué función tenías? ¿Cuál era tu función específica? ¿Cómo encontraste el país? ¿Cómo pudieron ayudar en ese momento en dar su conocimiento y su experiencia profesional a través de la Armada en ese momento donde todo era un caos? Bien, el primer despliegue fue en el 2006. Allí era cabo segundo, la primera jerarquía de suboficial, y quizá mucha experiencia no tenía, más en misiones de paz, era la primera. Y la verdad que fue, en la parte profesional, algo fue excelente. La verdad que todo lo que se nos instruyó, no solamente de la formación militar, todo lo que se aporta
parte de los cursos de predespliegue, poner en práctica fue algo fenomenal, y se pudo aplicar todo, y bueno, llegar al país y ver la realidad. Muchas veces uno se instruye en situaciones hipotéticas y bueno, nunca lo vive, ¿no? Más allá de intentar de imaginarse, y llegar allá y ver una realidad totalmente, o sea, a lo que uno vive normalmente en el país, totalmente choqueante, en aspecto más que nada personal, ¿no? Y después de interactuar con una nueva cultura, la primera vez que salía del país, ver otro tipo de cultura, que bueno, con el tiempo uno va aprendiendo a aceptar o tener una idea, ¿no? Todos somos iguales. Así que fue en ese aspecto, en lo personal, la verdad que sumó mucho para madurar como persona también, ¿no? Y en lo profesional, bastante, bastante. Y el colaborar con una simple patrulla, que capaz uno decía, bueno, vamos a estudiar en tal lugar, y la verdad que uno no dimensiona el efecto que puede llegar a causar sobre la población, que era brindar seguridad, ¿no? Y para ellos capaz era mucho, seguramente era mucho. Claro, Sí. justamente vos diste en el punto exacto donde las Fuerzas Armadas se entrenan en la Argentina, se capacitan, se preparan, pero no todos tienen la posibilidad de vivir una situación real en el terreno. ¿Con qué te encontraste en Haití? ¿Qué panorama había en ese momento cuando llegaste? ¿Cómo estaba la gente? ¿Qué sucedía? ¿Cuáles eran sus carencias? En el terremoto me imagino que Sí. muchísimas, pero seguramente vos que estuviste ahí en el terreno podés describirnos detalladamente Sí. cómo sucedieron y darnos tu visión real en el terreno de cómo fue ese momento. Bueno, en particular yo llegué después del terremoto, porque justo se fueron posponiendo los despliegues, y yo llegué la segunda vez, fue en este caso, en 2010, y llegué yo en diciembre. Quizás no había, ya había pasado lo más crítico de esa etapa, pero sí se veía la diferencia, poder contemplar esa diferencia entre la primera vez y ver más, por ejemplo, campos de desplazados o zonas donde habían quedado, donde habían sido desplazados la gente, ver más zonas de carpa donde estaban la gente, bueno, viviendo, y la verdad que estaban peor justo por esa catástrofe, ¿no? A comparación del anterior, en la ciudad de Puerto Príncipe, y en la parte de Onaibe quizás no fue tanto, porque bueno, obviamente no fue más alejado, y por la estructura, porque al no tener tantas edificaciones, quizás no le afectó tanto. Pero bueno, eso fue cuando llegué a Puerto Príncipe en la segunda oportunidad. Se vio esa diferencia, ¿no? La gente con más problemas de, de necesidades, muchos organismos humanitarios trabajando más activos en esa zona. Durante la misión fuimos a localidades que fuimos en la primera vez, y habían sectores donde habían desplazados, más campos de desplazados en varios puntos, que bueno, fue lo más llamativo. Y bueno, sí, gente con mucha necesidad, a pesar después de los otros conflictos internos que tienen entre ellos, ¿no? que surgieron durante la misión, pero sí, esa diferencia fue notable en la segunda oportunidad. Sí, hay mucha necesidad, tienen mucha necesidad como en cuanto a uno viniendo de Argentina, pasando a ese ambiente, se nota mucho, y capaz uno ahí valora algunas cosas más a la vuelta, ¿no? ¿Y qué te motivó a participar en misiones de paz, a aplicar, a anotarse, a prepararse? Porque para ir a una misión de paz, uno, además de los requisitos que uno se prepara en las Fuerzas Armadas, es muy importante el conocimiento del idioma
inglés, bueno, y muchas otras cuestiones, ¿no?, que se valoran, algunos tienen que rendir exámenes. ¿A vos qué te motivó a participar y cómo te preparaste para ese momento? Y primero, esto es como, lo escuchaba a los otros compañeros más antiguos que venían de comisiones, de las misiones en Chipre, y hablaban sobre la experiencia, y quizá como joven, más allá de no dimensionar la situación o lo que uno se podía llegar a, o lo que podía llegar a experimentar, crear un poco entre representar a mi institución, en el caso de la Armada Argentina, como infante de marina, ¿no? Y, y experimentar esa situación, ver que uno puede, cómo se desempeña en una situación distinta, porque todos siempre trabajamos en algo hipotético, ahora íbamos a estar en el terreno. Con esa, creo que fue una de las mayores motivaciones, que creo todos los que ingresan por ahí tienen esa pequeña, creo que es lo que más lo mueve a uno a querer participar en esta misión. Después la otra, por así llamar, ¿no?, aventura, no termina siendo, sino, bueno, es algo más importante, ¿no? No es una simple aventura. ¿Y cómo te preparaste para llegar a ese momento para participar? No, y bueno, nosotros como todo tiene un proceso de predespliegue, todas las etapas de zona de reunión inicial, secundaria y final, nos juntan a todos, o reunieron a todos, se selecciona el personal, obviamente, como vos dijiste, que va a ser desplegado, tiene que tener unas condiciones, más que nada, que no limiten su buen desempeño. Y la preparación fue bastante extensa, porque ni bien salía el segundo contingente, no, perdón, el tercer contingente estaba saliendo, nosotros éramos el cuarto, y ya comenzamos nuestra preparación. O sea, de ahí hasta 4 meses más, 5 meses casi, que duró el periodo, instrucciones de todo tipo, ya sea desde protección de convoy, patrullas, todo lo que es la parte táctica, digamos, de ese aspecto, y tomar conocimiento sobre el otro aspecto más humanitario, no que desarrollamos operaciones directas de apoyo humanitario, pero sí en la seguridad seguro aportamos. Y fue un proceso largo, al igual que en la segunda vez también pasó similar, pero por ahí capaz la diferencia entre un proceso y el otro es que ya la mayoría tenía experiencia y demás. Pero es cansador, pero con una motivación, tiene su motivación, ¿no?, de poder llegar y aportar a nuestro granito de arena allá. Y cuando estuviste en Haití, ¿en algún momento sentiste que tu vida corrió peligro? Bueno, no diría que uno capaz no es consciente en ese momento, no es consciente de si corre o no peligro. Por ahí tuvimos unas situaciones digamos, no llamarlo conflictos, sino enfrentamientos, pero con armas directo, no hacia nosotros, por eso por ahí uno no sé, capaz, quién sabe, por una bala perdida puede haber sido afectado, ¿no? Pero no hemos tenido mucho de eso, sí que enfrentamiento, o digamos manifestaciones, hemos sido agredidos, pero no sé, en ese momento uno no siente que quiere mantener el control y de la situación, colaborar en lo que se pueda para poder restablecer la tranquilidad de la zona, pero uno no es consciente, creo, en ese momento, si corre peligro o no. Claro, se preparan ustedes para estar, digamos, como vos decías, mantener el control de la situación y el status quo. ¿Y esas manifestaciones a qué se debían? No, y eran conflictos entre distintos partidos, por unas elecciones, era común en las elecciones, en las dos comisiones que presté servicio, era común los conflictos entre partidos y, digamos, alguna ideología política que tenían entre ellos, y bueno, solían haber mucho enfrentamiento, digamos,
o entre pobladores también había situaciones por ahí que llevaban al conflicto, tenían que hacernos presentes y tratar de mantener un poco la tranquilidad de la zona. ¿Y pudiste recorrer todo el Porque, país o se tenían que abocar a una zona específica? ¿En dónde bueno, estabas ubicado? ¿Dónde estaba dónde estaba ¿sí? tu puesto de trabajo localizado en Haití? En Haití. Bien, el batallón tiene una provincia que tenía como sector de responsabilidad, en el cual estaba dividido. Una compañía se encontraba en Saint Marc y el grueso del batallón estaba en Gonay, y que es la segunda población, la segunda ciudad más grande de Haití, ¿no? Y de ahí teníamos que hacer patrullas de distintas localidades, que quizás no es tan extenso, pero los caminos sí lo hacían dificultoso, porque no estaban tan mantenidos, ¿no? La única ruta, por ejemplo, tengo una idea, la primera vez que llegué a Haití, tardamos más o menos 8 horas de llegar desde Puerto Príncipe a Gonay, teniendo en cuenta que es una ruta, si mal no recuerdo, 200 kilómetros, más o menos. 200 kilómetros en 8 horas. Correcto, ¿sí? Y lo que tuvieron anterior a mí tardaron un poquito más. Y la segunda vez ya tardamos 4, ya hicieron una ruta. Pero igual, hacia el interior, esa era la ruta nacional, hacia el interior por ahí se costaba llegar por esa cuestión, ¿no? Las rutas no estaban mantenidas, bueno, y ir de un pueblito a otro era un trabajo de un día, un reconocimiento o una patrulla de largo alcance, y sí, tardamos todo el día entre ir, más en el viaje que hacer la actividad en esa zona. Por ahí suplíamos con el apoyo aéreo de los helicópteros, los MI-8, si no me recuerdo, que bueno, nos llevaban a determinados lugares y éramos desplegados por ahí en situaciones que post elecciones, que se preveía que al momento de dictarse la cantidad de votos era donde más probabilidad de conflicto, o sea, no conflicto, sino bueno, un poco de disturbio, digamos. Entonces éramos desplegados a distintos puntos y ahí variábamos entre helicópteros, otra vez en camión hasta un determinado punto, y bueno, ahí pasamos todo el día haciendo patrulla, presencia, ¿no? Presencia, prevención. ¿Cómo eran recibidos los argentinos en la población local? Porque el argentino tiene una forma particular de ser. Sí. ¿Cómo los recibían? ¿Cómo era ese feedback que tenían con la población local? O los comentarios, los testimonios. ¿Qué les decían que ustedes estaban allí? No, la verdad que muy bien la gente. Lo principal es, le encanta el fútbol, así que yo la primera vez que fui escuché de Messi, en 2006, es la primera vez que escuché de Messi, pero a partir de ellos, ¿no? Que andaban con la camiseta y yo, ¿quién es Messi? Pero bueno, esa cosa, ya con eso uno como que tenía una, no sé, una salvedad y entraba y lo tomaban más o menos, la gente era la verdad que eran muy cordiales al momento de tratar con nosotros y fue agradable, la verdad que sí. La mayoría nos trató muy bien, fuimos bien recibidos y la verdad que fue gratificante la forma que nos trataron y nos hablaban, se interesaban por conocernos. Lo que tienen ellos es que muy buena memoria y primero quieren saber el nombre y después no se le borra nunca más. Me pasó varias veces. También tenían que repartir comida, agua, tenían que ir a escuelas. He visto fotos de cascos azules que llevando caramelos o un vaso de leche, yogur. ¿Cómo te tocó esa función? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, básicamente, normalmente el componente militar no brinda ese tipo de apoyo directo, ¿no? Pues, pero sí brinda la seguridad a los que van a hacer eso. Entonces uno por ahí, por el afán de colaborar, porque hay mucha tarea, imagínate que
vas de seguridad de varios camiones que llevan alimentos, distintos tipos de alimentos, llegan a un lugar y llegan tarde y hay que entregar ese material y no hay mucha gente esperando en el depósito y los pocos que están, que normalmente eran mujeres, se nos llamaba la atención, las mujeres trabajaban mucho y bueno, uno colaboraba con eso, de entregarlo, de pasar y digamos, mantener la seguridad del lugar y los que podían iban y colaboraban con la entrega de esos alimentos, de organizar un poco si se puede, por ahí que eso es lo que caracteriza a todos los militares, ¿no? Por ahí de llegar y siempre tener un procedimiento para hacer una actividad y quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, y bueno, y de ahí se puede modificar un poco, pero en general es eso. Pero sí, acompañar y llegar a tal lugares que, ¿cómo llegó un camión hasta ese lugar? La verdad que es sorprendente, pero llegamos a unos pueblitos en las alturas y la gente lo recibe muy bien, contento, obviamente, se entiende, ¿no? La situación difícil que viven ellos y que llegue, bueno, en este caso, el programa de alimentos, World Food Program, que lleva todos esos suplementos para ellos y bueno, se recibe muy bien. Y en ese aspecto, bueno, es gratificante ver que uno colabora con eso, ¿no? Con esa parte de la ayuda humanitaria. Claro, llevarle un vaso de leche a un chico necesitado, me imagino que en ese momento Claro. habrá sido, como vos decís, gratificante y acercarse a esa carencia de los chicos, donde muchos quedaron sin padres después del terremoto y familias devastadas, sin hogar. Ustedes llevándole esa mano solidaria, organizando también la seguridad a las agencias internacionales que sí, la verdad que sí. de ellas es colaborar en estas situaciones. Sí, me ibas a decir, perdón. Sí, no, está bien. Que me decía un compañero, un suboficial que era grande, bien, con muchas formas militares, estructurado, bien, que no se permitía ver o sea, le llegaba el hecho de ver a un nene pidiendo comida, creo que fue el punto débil, esa imagen de los chicos necesitados, y él entregar parte de su ración, porque, o sea, más allá que no era función, ¿no? Pero cómo llega esa imagen más que nada de los chicos, los más necesitados, ver la situación que están pasando. Estamos con el suboficial segundo de Infantería de Marina, Abel Enrique Tolay, desde Brasil, desde el Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil, Secopavi, como lo nombran. Vos llevás toda tu experiencia como peacekeeper, ahora como instructor. ¿Cuáles son las actividades diarias que tienen en el centro? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué diferencia hay en la forma de trabajar argentina y brasileña, si es que las hay? ¿Qué diferencias y similitudes? ¿Qué nos podés decir acerca de la forma de trabajar? ¿Hay una forma de trabajar latinoamericana? Sabemos que tiene que ser bajo el mandato de Naciones Unidas y que hay ciertos estándares, pero ya que te tenemos acá, te preguntamos para que nos digas desde tu real experiencia cómo trabajan. Bien, como vos bien lo dijiste, tiene una estructura Naciones Unidas para impartir todo lo que es su doctrina de predespliegue y todo eso. Entonces, prácticamente yo también venía con una idea, ¿cómo trabajarán? ¿No? Y la verdad que se basan todos en los reglamentos y me sorprendió esto, que prácticamente es similar a lo nuestro, capaz con esa ¿cómo se diría?, impronta de ellos, su forma de manejarse o de coordinar, varía un poco, pero en definitiva es lo mismo. Todos con su ansia de que ese ejercicio o ese curso se coordine lo mejor posible, coordinaciones antes, previas, y va una y otra vez,
quién va a dar la instrucción esta, quién se va a hacer responsable de este ejercicio práctico, digamos. La verdad que uno que de la primera experiencia con otra fuerza en un trabajo constante, como acá, no es lo mismo en una comisión que uno pasa y en una misión de paz, que quizás no tienes interacción constante, o diaria, de un periodo largo, y acá lo viví, y la verdad que no hay mucha diferencia, sí, esa impronta de ellos, y agradable, nuevas, eso la verdad que me sorprendió ese aspecto, que son casi iguales en ese aspecto. Y sí, ¿Y los y cursos después en que las dan? actividades diarias, ¿cómo? ¿Los cursos que dan son los mismos? ¿Querés mencionar un par? Exactamente, casi el calendario es similar, lo que sí ellos tienen más, algunos cursos que, dado que, bueno, quizás una diferencia sería que, bueno, tienen un poquito más de personal, y dictan los mismos cursos, pero en el idioma portugués, así tanto en inglés, lo más importantes son todos son importantes, pero estos que son para despliegue son en inglés, y después se dictan otros cursos similares, pero en portugués, y eso van a las unidades y todo. Ahí se despliega una célula de instrucción que va, controla o dicta algún curso en particular. En particular, nosotros todavía no hemos participado, en estos últimos. Bueno, todo a causa de la pandemia han sido modificadas muchas actividades, pero en sí los cursos se dictan en esos dos idiomas. Y bueno, nuestro aporte acá es, por ahí tuvimos en la etapa inicial de idioma, que tienen que aprender, van a tener que interactuar con un batallón español, entonces tenemos que aportar a través de una instrucción, no del índole gramatical, sino de interactuar con alguien que habla español y bueno, aportar en cuanto a enriquecer los conocimientos del idioma español, no en la parte gramática, como decía. Claro, porque hay personal de Brasil que integra una fuerza de paz con los españoles. Entonces ustedes tuvieron que dar el curso en español para que ellos pudieran tener más riqueza de vocabulario, sobre todo militar, ¿no es cierto? ¿Fue así? Correcto, correcto. En la terminología militar, siempre en ese ambiente. Y bueno, fue bastante interesante porque para ellos también seguro, porque quizás no es lo mismo que dé una profesora de aquí con la tonada, con el acento de Brasil, y de lo mismo, ¿no? Que capaz le da un argentino que tiene también, en este caso estamos variados, porque el teniente coronel Franklin es de Buenos Aires, yo soy de Jujuy, tenemos distintas tonadas, y ahí podemos darle un aporte, digamos, para que abrirle el oído a este personal que desplegado allá al Líbano. E iban al Líbano, este personal. Correcto. Sí. Así que los argentinos haciendo su aporte y enseñando, además de los conocimientos militares, el idioma para esa inserción en el mundo. Correcto. Felicitaciones, sí, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te dejo este espacio para tu reflexión final, algo que quieras decir, que quieras comentarle a tus compañeros, a tus camaradas, a tus amigos, ¿qué le recomendarías a ellos para aquellos que quieran anotarse en participar en misiones de paz? ¿Cuál es tu recomendación de acuerdo a tu experiencia? Y un mensaje que quieras dar acerca de las misiones de paz, si sirven, no sirven, son positivas, qué aportan a las Fuerzas Armadas. Te agradecemos enormemente este espacio, tu tiempo que nos has brindado para comentar en el programa Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Un honor tenerte y te dejo este espacio para tus palabras finales, para que nos des tus palabras finales.
Bueno, no, y más que nada una reflexión sería qué bueno que hay que valorar lo que tenemos en nuestro país. Yo creo que es algo importante después de haber vivido en un lugar que por ahí carece de estas, de estos, o tiene más necesidades, perdón, y de un simple vaso de agua. Y después valorar nuestra familia, que cuando uno se va, está por un largo periodo fuera de casa, por ahí se siente mucho la necesidad, no solamente nuestra, seguramente de lo que quedan también. Y después, bueno, que capaz uno, más que nada los jóvenes, los que ingresan recién, que no dimensionan capaz el trabajo que van a hacer, que es bastante importante, que capaz no lo sienten, no lo vean en ese momento, pero cuando están allá y dan una simple guardia en un puesto, custodiando tal lugar, apoyando tal actividad que Nación Unida, que esté realizando Nación Unida, que nos toque hacer, sirve para un tercero, y eso creo que en definitiva, como es, llena mucho como persona a uno y después da una satisfacción bastante grande. Y que es bueno para la gente interactuar con otros países también, otras personas de otros países, y enriquecedora, y conocer esto que a mí me pasó, que conocer una nueva cultura, no solamente de Haití, sino de otros países, que la verdad que, bueno, hace gratificante esta carrera. En el caso yo elegí la Armada Argentina, como así seguramente lo hace el Ejército, Fuerza Aérea. Seguro que es gratificante para uno y a largo plazo. Muchísimas gracias, Abel Tolay. No, gracias a vos, y saludo por su aniversario nuevamente, y bueno, y a la gente que lo escucha, saludos a todos. Gracias. Y para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro, hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.